Un poco la parte de las fórmulas y la parte práctica de cálculo. Vuelvo a recalcar, no interesa qué libro lean, ¿ya? Interesa cómo razonan el conocimiento, ¿sí? Pueden leer Treasguer, Guyton, pero al final ambos hablan de lo mismo, solamente que el razonamiento tiene que entenderse, ¿sí? Vamos a tocar un poco filtración glomerular y quiero que entiendan que la filtración glomerular es un término de cálculo que de algún otro modo se trató de definir cómo evalúo si un riñón funciona bien. Unos decían antiguamente midiendo la cantidad de sustancia que tu riñón eliminaba. A más elimines esa sustancia, quiere decir que tu riñón funciona bien. Y si no elimines esa sustancia de forma adecuada, probablemente tu riñón no está funcionando bien. Esa era una definición que se manejó mucho tiempo. Pero otros dijeron, no es tanto así. Porque hay sustancias que tu riñón no elimina, pero que sí filtran. Entonces, y esas sustancias, porque no lo orino, quiere decir que mi cuerpo no lo está, mi riñón no funciona. Entonces, se trató de buscar una definición y hemos visto que cuando queremos hablar de tasa de filtración glomerular es en función al plasma, ¿ya? Vamos a definir un poquito eso, al plasma, y cómo esto fue matemáticamente calculado, ¿ya? Bien, inclinemos nuestros rostros, doctores, y vamos por eso, ¿ya? Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque estamos aquí. Estamos en vísperas de tu santo sábado y bueno, queremos que tú nos permitas que este conocimiento nuevamente sea usado en el momento adecuado. Queremos que tú nos acompañes. Bien, doctores, miren, lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver qué es la filtración, cómo influencia la reabsorción y la secreción, también la tasa de filtración glomerular. Es interesante cómo se va a calcular. ¿Qué es la presión neta de filtración? Que por cierto sí se tiene que calcular. Y los componentes que van a influenciar en esta presión neta de filtración, ¿ya? Entonces vamos, para ustedes entender, creo que está fácil que es filtración. Es el fenómeno del pasaje de un compartimento a otro, en este caso de un capilar a un espacio. En este caso, si fuese la filtración a nivel periférico, sería el intersticio, ¿sí? Filtro. Pero en caso renal es de compartimento vascular o del capilar glomerular, ¿sí? A la cápsula de Bowman, ¿no? Ese es básicamente mi fenómeno de filtración. Pero tengo un fenómeno de reabsorción y secreción que también van a influenciar un poquito en el cálculo de la filtración glomerular. Un principio que van a tener que recordar es que las proteínas no filtran. Ese concepto ténganlo muy bien grabado. ¿Qué puedo aprender de esto y de qué me sirve a mí como futuro médico? A ver, ustedes han hecho digestivo. Ahí sí no me puede decir que no, ¿ya? Entonces, haría uno de ustedes, levante la mano y explíquenme. ¿Qué bilirrubina orinamos? ¿Directa o indirecta? ¿Y por qué? ¿Directa? Ya, levante la mano y diga. Bueno, la directa, sí, por la misma conjugación que tiene, ¿Ya? que se conjuga con ácido glucurónico, no recuerdo, y el proceso de la reacción es directa. Ya, ¿y la indirecta por qué no? Porque va hasta el hígado y ahí se conjuga para recién poderse despegar. Porque tengo que saber lo que va a ser La bilirrubina no conjugada no es soluble, necesita de un transporte para recién. ¿Qué transporte? La albúmina. Ya. ¿Sí? ¿Entienden? Lo que quiero que aprendan de la albúmina es que toda sustancia que se adhiera a la albúmina, como que está la albúmina, yo me agarro de la albúmina, cuando pase por el mecanismo de filtración, ¿qué va a pasar con esa sustancia? ¿Va a filtrar? No, pues porque la albúmina se lo va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Por tal motivo, doctores, un principio que van a aprender es que el plasma que pasa por mis capilares va a filtrar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que va a quedar en mi cápsula de Bowman es también plasma. ¿Por qué, doctor, es plasma? Porque lo mismo que está acá va a estar acá. ¿El agua pasa? Sí, sodio, cloro, todos los elementos, glucosa, aminoácidos, hormonas, todo va a pasar. ¿Me dejo entender? Entonces, pregunta, ¿el contenido plasmático en composición y osmolaridad va a ser igual a lo que está en la cápsula de Bowman? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Proteínas. ¿Ok?
¿sí? La única diferencia es proteínas. Pero como la única diferencia de las proteínas, desde un punto de vista académico, escuchen lo que les digo, desde un punto de vista académico, como lo vamos a aprender, el plasma que está aquí es idéntico acá. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto es la concentración de sodio? 135 o 145. ¿Cuánto va a ser la concentración de sodio aquí en la cápsula de Bowman? 135 o 145. ¿Cuánto es la concentración de potasio acá? De 3.5 a 5.5. ¿Y cuánto va a ser acá? De 3.5 a 5.5. ¿Me dejo entender? Es idéntico. Doctor, glucosa, en mi sangre mi glucosa está en 90. ¿Y cuánto creen que va a estar la concentración de glucosa aquí? 90. Porque son idénticos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Por ejemplo. Pero a excepción, siempre hay una excepción de la regla, las sustancias que se adhieran a ¿quién? A la albúmina. Por ejemplo, ¿cuánto es mi concentración de calcio aquí? Normalmente es, ¿cuánto? 3.5. Calcio. Existe calcio total y calcio iónico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que hay calcio que está unido a la albúmina y hay calcio que está libre. Al calcio que está libre le llamamos calcio iónico, porque está libre. Y al calcio total le llamamos a la suma del iónico más lo que está adherido a la albúmina. Junto todo, y eso le llamo calcio total. ¿Ya? Si hablamos de calcio total, acá normalmente está entre 8 a 10, ¿sí? Y acá, ¿cuánto estará? Va a ser menos, porque va a haber parte que se está quedando ¿con quién? Con la albúmina. ¿No hay que entender? ¿Qué calcio voy a tener acá yo? Calcio iónico. Claro, porque es lo que está libre. El calcio iónico que está libre va a ser similar al que va a estar acá, porque va a filtrar, porque no está adherido ¿a quién? A la albúmina. Por eso se llama calcio iónico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿En qué más les va a ayudar este conocimiento? Antibióticos. Miren, hay antibióticos que tienen un tiempo de vida media. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo se toma la amoxicilina? ¿Quién se ha tomado amoxicilina alguna vez en su vida? Cada 8 horas. No necesitas ser médico porque como paciente ya lo has aprendido. ¿Cada cuánto tiempo se toma la dicloxacilina? Que es una penicilina también. Cada 6 horas. ¿Ya? ¿Saben cada cuánto tiempo administramos la oxacilina? Cada 4 horas. La penicilina gesódica cada 6 horas. ¿Me dejo entender? Pero doctor, ¿y si me da por levofloxacino? Eso se da cada 24 horas. Entonces tú dices, ¿cómo esto me dura 24 horas y cada 6 horas, cada 4 horas? Cada medicamento tiene su tiempo de vida. O sea, yo lo consumo y se va a degradar en mi cuerpo. ¿Listo? Sucede de que la albúmina tiene una propiedad, de que el antibiótico se adhiere a la albúmina y puede estar más tiempo, ¿dónde? En tu sangre. Y se va a ir liberando gradualmente para ser usado. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si yo te doy amoxicilina, gracias a la cantidad de albúmina que tú tienes, la amoxicilina, por ejemplo, se adhiere a la albúmina y parte va a ser liberada en el transcurso que circula y tiene su efecto 8 horas. ¿Me dejo entender? Imagínense una persona que no tenga albúmina, que está desnutrido, que su hígado funcione mal y no hay albúmina. ¿Listo? Viene la amoxicilina a mi sangre, quiere actuar, se quiere adherir a una albúmina, pero como no hay albúmina, viaja, pasa por el riñón, se elimina porque no hay albúmina y lo perdiste. ¿Cuánto tiempo te va a durar tu amoxicilina? Ni 8 horas. ¿Me dejo entender? Tu concentración va a bajar. También presentaría edemas, ¿cierto? Claro, si hablamos de deficiencia de albúmina, pueden presentar edemas, ¿sí? Ahora, lo que quiero que entiendan es, me ha pasado, yo les doy antibiótico a mi paciente y no mejoran. No mejoran. O sea, qué raro, pues sí es la dosis que debe recibir. Cuando hacemos más exhaustivo, pide la albúmina, 1.5. Lo normal es de 4 a 5 y tiene 1.5. ¿Qué significa? Que no hay albúmina. ¿Y qué está pasando con mi antibiótico que le meto normalmente? Lo está degradando, lo está eliminando. ¿Me sirve mi tratamiento de algo? No. Vean cómo la albúmina puede modificarme hasta la respuesta de un antibiótico. Y tú crees que está funcionando tu tratamiento porque aprendiste de memoria que tienes que dar la amoxicilina cada 8 horas. Pero no aprendiste de que cómo funciona la albúmina. ¿Me dejo entender? La albúmina ayuda a los antibióticos a tener mejor tiempo de vida y a mantener más tiempo la concentración adecuada en tu sangre para hacer el efecto antibiótico. Bajo ese aprendizaje, doctores,
es importante que entiendan ustedes de que la albúmina, repito, no filtra, ¿ya? Y la respuesta es correcto. La bilirrubina, que básicamente no filtra, es la indirecta, porque está adherida ¿a quién? A la albúmina. Cuando la bilirrubina se conjuga, lamentablemente ya pierde capacidad de unión con la albúmina, ¿ya? Entonces lo que ustedes normalmente van a orinar es bilirrubina directa, ¿sí? No la indirecta, ¿ya? Normalmente orina la bilirrubina directa. En realidad, estoy retomando y dice que en realidad no se orina bilirrubina ni directa ni indirecta, es solo bilirrubina. Claro, pero ahora, ¿por qué les hablo de esto, de la directa o la indirecta? Porque normalmente en la orina no lo van a encontrar, pero cuando lo encuentren, es por una parte patológica. Por eso les digo, o sea, normalmente tú no orinas bilirrubinas, porque, a ver, la directa, para que se forme directa, ¿qué tiene que pasar con tu indirecta? Tiene que entrar al hígado y se va a conjugar. Y no es que del hígado retorna o sea, ya me conjugué, ahora me regreso otra vez. No, ustedes saben que una vez conjugado, sigue su camino y lo vas a eliminar por vía, la parte por las heces. ¿Me dejo entender? Ahora, de hecho que hay una circulación enterohepática, ¿no? Que va a haber parte de la bilirrubina directa que se va a reabsorber y va a llegar a la sangre, pero es mínima, ¿sí? Y esa mínima sí se podría eliminar, pero es modificada. No es la bilirrubina directa normal. ¿Me dejo entender? Pero ya está conjugada. Entonces, y ahí viene justamente lo que tú refieres que orines, ¿no? Porque es una bilirrubina ya modificada, ¿ya? Pero la indirecta, doctores, casi toda la cantidad de bilirrubina indirecta, listo, que está con la albúmina, casi la mayoría, ¿dónde se va a ir? Al hígado. ¿Cuándo voy a presentar yo bilirrubina indirecta o directa en mi orina? Que por cierto pueden salir las dos. Cuando tengo un exceso, una obstrucción. Imagínense que yo obstruí mi canal de la vesícula del colédoco. Ya no pasa, mi hígado se llena de pura bilirrubina directa y como efecto retrógrado, el hígado va a pasar toda su orina directa a la sangre. Y ahí van a darse cuenta ustedes que la orina toma un color que le llaman color de Coca-Cola. Y adivinen por qué tiene color de Coca-Cola, porque es full bilirrubina directa. ¿Sí? Le pone ese colorcito. En otro caso, por ejemplo, yo hice mi tesis en lo que es mordedura de arañas, ¿no? Todo lo que es mordedura de arañas y falla renal que entraban a diálisis, ¿no? Entonces yo hice mi tesis sobre eso y descubrí, bueno, no descubrí, porque sí existía, observé, mejor dicho, ese es el término, que la mordedura de araña lo que hacía era el veneno destruía los glóbulos rojos. Eso se llama anemia hemolítica. Y al destruir los glóbulos rojos, ¿qué liberas? Más hemoglobina. Y si liberas más hemoglobina, produce más biliverdina y eso se convierte en bilirrubina después indirecta. Era tal la cantidad de bilirrubina indirecta que había producido este paciente que no era suficiente la albúmina que había en el cuerpo. Entonces imagínense, la bilirrubina directa va, cada uno agarra su albúmina. Y ya no hay más albúmina porque hay mucho exceso de bilirrubina indirecta. ¿Qué creen que va a pasar con esa bilirrubina indirecta en exceso que no se puede unir a las albúminas? Se va a orinar. ¿Me dejo entender? Pero eso es patológico. Eso es algo ya patológico. Pero como aprendizaje básico, porque están en segundo año, eso ya lo aprenderemos más adelante, bueno, con otros docentes, van a ir aprendiendo ustedes de que normalmente la bilirrubina directa es la que puedes orinar porque no está unida a albúmina, y la bilirrubina indirecta es la que no orinas normalmente porque está adherida a la albúmina. La lección básicamente es que albúmina ayuda mucho a modificar el componente que ustedes tienen acá como componente filtrado, ¿sí? Es muy minúscula, es muy poco, pero vale la pena indicar. Entonces, doctores, va a haber proteínas que no filtran, pero hay sustancias de bajo peso molecular que sí van a filtrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto de partida. En base a este conocimiento, doctores, ustedes van a darse cuenta de que hay, por ejemplo, un ejemplo que les ponen acá es el calcio. Hay calcio libre, que sí va a filtrar, y hay calcio unido a proteínas que no va a filtrar. ¿Listo? Y así, ustedes en el camino de su aprendizaje hasta que hagan su internado, saquen su título, poco a poco en cada enfermedad, cada patología, cada curso que van a llevar, recuerden este concepto. Vean, esta enfermedad habrá una sustancia que será albúmina, que permitirá que se mantenga más tiempo, ¿sí? Entonces ustedes ya van a ir asociando.
Doctores, hay otro fenómeno que vamos a ver. Hay sustancias que van a filtrar y regresan otra vez al torrente sanguíneo y eso se llama reabsorción. Hay sustancias que no filtran y se pasan de largo y por acá se secretan. Igual lo estás orinando, pero es un fenómeno de eliminación no por filtración, sino por secreción. Quiero que entiendan bien estos procesos porque lo que viene adelante sí es una combinación de todo lo que quiero. Existen tipos de sustancias que vamos a aprender. A ver, solo por parte académica le voy a dar sustancia A, B, C y D. O si quieren llamarle la sustancia X, Y, Z, no sé qué. Pero la idea es que quiero que vean las características de ese tipo, 4 tipos de sustancias. ¿Estamos de acuerdo? La primera sustancia que quiero que aprendan es aquella sustancia que filtra, ¿sí? He filtrado, no reabsorbo y tampoco secreto. ¿Qué es lo que me dice esto? Doctor, si yo me tomo la molestia de juntar esa sustancia, yo puedo decir, viene de la filtración. O sea, no viene ni porque lo he perdido, ni viene porque se ha agregado. O sea, netamente, si yo mido esa sustancia me va a permitir a mí poder calcular cuánto he filtrado. No sé si me dejo entender, porque esta sustancia proviene de la filtración. La sustancia tipo B, más bien es al revés. Dice, yo filtro y felizmente, o lamentablemente no lo sé, toda la sustancia regresa a la sangre. Repito, toda la sustancia regresa ¿a dónde? A la sangre. ¿Y en mi orina qué va a haber? Nada. Pero la sustancia sí filtró. ¿Sí? Entonces, ahí aprendimos una cosa, que no porque no orines una sustancia no significa que no sea filtrada. Tengan cuidado en la pregunta del examen, ¿no? Paciente que no presente en orina tal, ¿qué cantidad de sustancia habrá sido filtrada? Pues si no hay en la orina, pues no lo ha filtrado, ¿no? Puede que sí filtró, pero se reabsorbió todo, ¿qué? Totalmente. Tengan cuidado, ese razonamiento tenganlo presente. Sustancia tipo A y sustancia tipo B. Miren cómo lo define en términos. ¿Qué dice acá? Solo sufre filtración, por lo tanto, toda la cantidad filtrada, que puede ser en miligramos por minuto, miliequivalentes por minuto o milimoles por minuto, porque tiene que haber un tiempo. Recuerden que a partir de ahora ustedes tienen una dimensión que se llama tiempo, ¿ya? Y esa dimensión tiempo va a variar, puede ser una hora, minutos, un día, una semana, un año, no sé. Entonces yo les hago una pregunta, ¿qué cantidad filtró, doctor? ¿En qué tiempo? En un minuto. Porque también les puedo decir, ¿cuánto filtró en una hora? ¿O cuánto filtró en un día? ¿Cuánto filtramos normalmente? ¿Cuál es el valor de la filtración glomerular? 125 mililitros por minuto ¿de qué? De plasma. Por eso es mililitros, ¿ya? Y doctor, ¿y en un día cuánto filtro yo? 180 litros en un día. O sea, ¿saben cuál es 180 litros? Un galón trae 3.80 y tantos litros. Pónganle un galón 4 litros. ¿No? Y ustedes han visto los galones. ¿Cuántos galones tendría que tener? Casi 50, ¿no? Entre 45 galones más o menos. Imagínense 45 galones así de agua. Ustedes en un solo día han filtrado esa cantidad de plasma. Es bastante, pero ustedes no orinan esa cantidad. ¿Cuánto orinamos? 1,5 litros. Es más o menos el 1%. O sea, a ver, ¿cuánto es el 1% de 180? 1.8, o sea, 1.8 litros promedio, casi 2 litros. Y es lo que orinan, bueno, otros orinan menos, pero ya por ahí. Ya, entonces, no se olviden, les voy anticipando, la doctora Yauri y el doctor les gustan mucho cuando pongan las respuestas en el práctico, por favor. Les voy advirtiendo, coloquen las unidades de lo que están colocando, el valor. Ustedes ponen el numerito, que es correcto, pero si no pusieron el valor, le van a poner 0. Tienen que poner la unidad de medida de la respuesta que les van a pedir cuando hagan ejercicios o cálculos. ¿Me dejo entender? No es solamente poner, doctor, sale 50. ¿50 qué? ¿Me dejo entender? Hay una unidad de medida. Coloquen la unidad de medida, si no les van a poner 0. Les estoy advirtiendo porque después, doctor, pero yo puse la respuesta. Sí, pero ¿qué unidad? Tengan cuidado, ¿ya? Entonces, por tal motivo, toda la cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. ¿Es correcto? Sí. La sustancia tipo B sufre filtración y se va a reabsorber todo. En consecuencia, nada está en la parte de excreción. O sea, la orina, 0.
vamos a ver qué sustancias más o menos nos ayudan un poquito a entenderlo. La sustancia tipo A, por excelencia, que ustedes van a conocer, no existe como tal. Hay una artificial que se llama inulina, ¿ya? Lo que hacían los médicos era te inyecto inulina, y por eso la inulina sirvió como método de diagnóstico de la tasa de filtración glomerular. Nosotros no producimos inulina, pero es una sustancia que cuando filtra no se reabsorbe ni se secreta. ¿Ya? Por tal motivo, la inulina es la sustancia por excelencia. ¿Qué tipo? A. La sustancia tipo B, más conocida, que ustedes ya la conocen y que no vamos a discutir, glucosa. Por eso dicen, yo filtro glucosa y toda la glucosa se reabsorbe. ¿Por qué? Porque filtro energía. Y doctor, ¿orina glucosa? No. Y si tú orinas glucosa es porque algo está pasando, algo está fallando. ¿En qué, doctor? O es mucha concentración de glucosa en tu sangre porque eres diabético, o hay alguna enfermedad que ha bloqueado el cotransportador SGLT2. ¿Se acuerdan? Que era sodio glucosa. Algo lo ha bloqueado y la glucosa lo estás orinando. ¿Me dejo entender? No porque seas diabético, sino alguna infección, algo lo ha alterado y estás orinando glucosa. Eso es patológico. Pero lo normal es, doctor, yo filtro y todo se resuelve en mi orina, cero glucosa. ¿Ya? Nada, no debe haber ni siquiera una molécula de glucosa en la orina. La sustancia tipo C, doctores, ¿qué será por la sustancia tipo C? La sustancia tipo C es el intermedio, es decir, yo filtro y parte de lo que he filtrado se va a reabsorber y parte que he filtrado se va a orinar. ¿Me dejo entender? O sea, no es una reabsorción total como el tipo 2, es una reabsorción parcial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sustancia voy a tener por excelencia? Urea y fosfatos. ¿Ya? Eso grábenlo muy bien y entiéndanlo. Y por último, la sustancia tipo D. Esta sustancia es muy peculiar. ¿Por qué es peculiar, doctor? Porque yo voy a filtrar, ¿sí? Filtro, no reabsorbo, acá no existe reabsorción, filtro, ya tengo acá como mi sustancia tipo A, pero tengo la curiosidad de que esa misma sustancia que he filtrado, esa misma sustancia también sigue por acá y esa sustancia se secreta. O sea, en pocas palabras, he filtrado, he secretado y esta cantidad que tengo acá va a ser mucho más que de lo que filtré. ¿Por qué, doctor? Porque hay una sustancia que lo he secretado. Entonces, es una sustancia tipo D, ya que sufre filtración y secreción, por tanto, la cantidad excretada es mayor que la cantidad filtrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta sustancia se llama el ácido para-aminohipúrico. Por favor, graben esta sustancia porque ha venido en preguntas de recientado, ¿ya? Y del ENAM. ¿Qué pregunta, doctor, ha venido? Ahorita lo van a aprender. Ahorita solamente lo suelto, ¿no? ¿Qué sustancia se usa para el cálculo del flujo plasmático renal efectivo? Y todos los que sabían marcaron ácido para-aminohipúrico. Otros se equivocaron y marcaron inulina, otros marcaron urea, fosfato. No, la única sustancia que te permite calcular eso es el ácido, y lo vamos a ver más adelante. Pero sustancia, ¿qué tipo? Tipo D, ¿ya? Listo, ahora sí. El ácido para-aminohipúrico, hipurato, también otro, si necesitas otra composición. Listo, todo repaso. Sustancia tipo A, ya saben, todo filtro, no hay reabsorción, no hay secreción. Sustancia tipo B, todo lo reabsorbo. Sustancia tipo C, voy a reabsorber pero parcialmente. Y sustancia tipo D, filtro y secreto. O sea, voy a tener mucho más cantidad de la sustancia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ahora que lo tienen, doctores, eso grábenlo muy bien porque nos va a ayudar a calcular la depuración de creatinina. Miren, nosotros tenemos ciertas definiciones que vamos a ver. Vamos a conocer qué es la tasa de filtración y vamos a calcular ciertas cosas. Observen, doctores, que los tres componentes de la tasa de filtración es permeabilidad, área de filtración y la presión neta de filtración. ¿Ya? Son tres componentes de la tasa de filtración glomerular. Es decir, a ver, esto se ve, ¿ya? Observen, yo tengo acá mi
capilar, glomerular, como arteriolas aferente y deferente, y acá tengo mi cápsula de Bowman. Lo que quiero que entiendan, doctores, es que el componente de permeabilidad se refiere a cómo está mi barrera de filtración, ¿sí? Ya está. ¿Cómo está todo esto? Membrana basal, mi podocito, mi endotelium, ¿sí? El componente. El área de filtración se refiere a esto, el capilar. Si está mucho más grande o si está mucho más pequeño. ¿Me dejo entender? Y doctores, pero el capilar no tiene, lo que les expliqué, no tiene músculo liso. ¿Cómo hace vasodilatación y cómo hace, o sea, cómo el capilar se hace más pequeño o se hace más grande? Por las células mesangiales. Entonces, por ejemplo, si lo dilato, esto se hace más grande y mi área de superficie va a ser mayor. Si lo encojo, mi área de superficie va a ser menor, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces tengo dos componentes, permeabilidad y el área. Ya está. Normalmente, doctores, todos nosotros tenemos buena permeabilidad, porque a la edad de ustedes no creo que tengan problemas de su membrana de filtración. Y sus células mesangiales deben estar funcionando bien. ¿Lo dudan? ¿Ya? Eso, doctores, como son componentes constantes, que todos es lo mismo, lo han fusionado. Tanto la permeabilidad como el área de filtración, y lo han fusionado y le llaman el famoso coeficiente de filtración. ¿Sí? Es constante, es igual, casi en todos, no se modifica mucho. Lo que sí, el componente que más se va a modificar es la presión neta de filtración. Y vamos a ver que la presión neta de filtración es un juego entre lo mismo, entre la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿sí? Que es a favor, ¿se acuerdan? Tengo la presión oncótica del capilar glomerular, que es en contra. Acá debo tener una presión de la cápsula de Bowman, que es en contra, porque es presión que va para allá. Y presión oncótica de la cápsula de Bowman, que es 0, porque no filtro proteínas. Y esta presión hidrostática de la cápsula de Bowman no es muy alta porque todo se va a ir ¿a dónde? Al túbulo proximal. Claro, entonces, como no se acumula y lo que he filtrado rápidamente se va a ir, pues esta presión hidrostática de la cápsula de Bowman es pequeña, es baja. Entonces es una presión en contra, pero muy débil. La presión en contra más poderosa, ¿quién es? La presión oncótica de la cápsula del capilar glomerular. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, doctores, ¿qué es la presión neta de filtración? La presión neta de filtración es los a favor menos los que están en contra, ¿no? En conclusión, ¿quién es la más poderosa? La presión capilar glomerular. ¿Y esa depende de quién? Y la presión intermedia es de la presión sistólica o la presión diastólica. En pocas palabras, la presión arterial. Entonces, llegamos a la misma conclusión. El componente más importante para que tú formes orina es que tengas presión. Si no hay presión, no hay filtración. ¿Sí? Ese concepto, ténganlo muy presente. ¿Por qué lo repito tanto? Porque a veces que el paciente no orina, ¿sí? Y tiene edemas y no orina. ¿Qué opinan? ¿Está hidratado o está deshidratado? ¿O está deshidratado? Tiene líquido. Ya, tiene líquido, pero la presión está baja. Y no orina. ¿Entienden la pregunta que les hago o lo estoy mareando? No, sean sinceros, si lo estoy mareando, digan, doctor, no está mareando, como que ya. A ver, repito, viene un paciente y ven que sus piernas están hinchaditas, hay edemas, y no orina desde ayer. El problema es que le falta volumen, agua, o es que su presión está baja. Le tomamos la presión y la presión está baja. A ver, perdón. Bueno, supongo que la volumen ha sido filtrada al 100%, entonces no hay quien controle la presión osmótica en las salidas. Ya, un concepto de su compañía dice, puede que el albúmina esté baja y el líquido se esté escapando del vascular. ¿Y quién te da la presión? El volumen vascular, no el edema. Lo que te da presión a ti es lo que está en el vaso. Doctor, pero si tengo poca albúmina, el líquido se está escapando. Puedo tener edema, puedo estar hinchado como un globo, pero mis vasos sanguíneos no tienen volumen. ¿Y cómo está mi presión? Baja. Y por eso no orinas. Repito, es que a veces pasa esto.
¿Me dejo entender? Dice, oye, está hinchado. Ah, como tiene acumulado líquido, métele furosemida para que orine. ¿Cómo vas a orinar si no hay líquido en tus vasos sanguíneos? Y si no hay líquido en tus vasos sanguíneos, ¿cómo voy a filtrar? Porque hay baja presión. ¿Me dejo entender? Si la presión está baja, ¿cómo voy a filtrar? Porque eso hemos aprendido. Para que tú puedas filtrar, ¿qué necesitas? Una buena presión arterial media. Porque eso te va a dar una buena presión capilar glomerular y vas a filtrar. Pero si todo el agua se está llena de intersticio y tus vasos sanguíneos se están quedando sin agua, ¿qué va a pasar con tu presión? Va a caer. Y si cae tu presión, ¿qué va a pasar con tu presión capilar glomerular? Va a caer. ¿Vas a filtrar? No. ¿Vas a orinar? No. Pero tengo edemas. No sé si me dejo entender. Ahí viene el error. El médico viene, se olvida de tomar la presión. Doctores, no cometan ese error. Se olvida de tomar la presión y dice, ah, como está con edemas, métele furosemida. Entonces, le metes furosemida y tú dices, y no orina el paciente. ¿Por qué no orina, doctores? Porque la furosemida no mejora la filtración, pues. No va a mejorar la presión. ¿Qué tendrías que hacer para que el paciente orine? Mejorar la presión arterial. Si yo mejoro la presión arterial, ¿qué va a pasar con mi taza? Va a filtrar y esa agua la va a comenzar a eliminar. Si no mejoro la presión, ¿cómo le quito el agua? Estos razonamientos que le doy ya son razonamientos de fisiopatología, o sea, eso lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que vayan entendiendo cómo cuando vamos ascendiendo a niveles de clínica o vayan al hospital, las cosas las razonamos así. O sea, yo como médico la razono así. No es que me viene un edema y le meto furosemida, tengo que entender ¿y por qué tiene edema? ¿Y por qué no está orinando? ¿Qué otro componente de mi tasa de filtración está fallando? Y en función a eso tomo decisiones. ¿Ya? Pero justamente en ese caso que baja la albúmina y la presión está baja, ¿qué se puede hacer con ese paciente? ¿Qué se le debería dar? ¿Qué haría, doctor, usted? Le meto albúmina. Claro, sí, existe albúmina. Hay albúmina como medicamento. Le pongo albúmina y si le meto albúmina, ¿qué hago? Mejoro la presión osmótica. ¿Y qué va a pasar con el líquido que se ha escapado del vaso? Va a regresar. ¿Y qué va a pasar con su presión? Va a subir. Después sería ver qué es lo que se genera el problema de baja albúmina. Dígame. Claro, soluciona el problema y después investiga, ¿no? Sí, no, le iba haciendo el hígado, que no se revisa cómo está. Claro, o sea, me voy al hecho de que, miren, ustedes no están, ahorita no tenemos un curso de clínicas, pero me gusta mucho que ya lo estén traspolando al mundo clínico porque así es la medicina. Vamos llevándolo, y es un ejercicio, entonces este curso no les va a dar todo el razonamiento, el curso les va a dar la base, pero conforme vayan tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, van a ver cómo se va a ir construyendo las cosas. Es progresivo, ¿eh? No se destresen por todo el conocimiento que les vamos impartiendo. Ya, listo. Entonces, esos son los componentes. Disculpe, los edemas se van a dar siempre por falta de proteína. Esa es una causa, hay varias causas. Esa es una de las causas. ¿Cuál podría ser otra? Lo que les expliqué en la clase anterior, trombosis venosas, retorno venosos aumentados, aumento de la precarga, que es la más clásica, aumento de la permeabilidad, ¿no? Cuando una abeja te pica y tienes la mitad de la cara hinchada así todo. Por ejemplo, cuando tomas un medicamento y eres alérgico, no sé si han visto algunos, ¿quiénes son alérgicos a los AINES, diclofenaco, ¿no? Yo me acuerdo a una persona, yo le puse su diclofenaco y a las 20 minutos regresa y estaba su labio así, parecía sus ojos así, y no miraba chino hasta, y su cara se había hinchado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo edema tan fácilmente? No es que perdió proteínas, no es que es más hipertenso, no es que falló. La permeabilidad vascular aumentó y todo el líquido se extravasó por la histamina que hizo el veneno o la picadura que sufrió, ¿no? O perdón, en este caso por la intoxicación por los AINES, ¿no? Por el medicamento que le puse diclofenaco, ¿no? Su cuerpo generó una reacción alérgica. Entonces las causas de edema son variadas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta por un problema linfático, como les comentaba, un cáncer, una filariasis, que es un parásito que se mete por el sistema linfático, lo tapa y ya no funciona el sistema linfático. Esto es la presión de filtración. Ya les he explicado, ya lo han entendido, así es que avanzamos. Vean esto de aquí. Si ustedes se percatan, yo tengo dos componentes. ¿Esto qué era? La presión del capilar glomerular. Promedio, pongámosle 60, ¿sí? La presión
oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Cuánto es? 0, porque no filtramos proteínas. Ya, hasta ahí son dos valores constantes. Ya, son constantes, no se va a modificar mucho. Pero tengo valores dinámicos. Ya. Pregunta, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Más o menos 15, digamos, le ponemos, valor bajo. ¿Ya? Es una presión aceptable, suave y constante. ¿Ya? Pero miren qué pasa acá. La presión oncótica de del capilar glomerular, miren cómo va aumentando. Conforme va avanzando la filtración, va aumentando. ¿Por qué? ¿Ah? Se está concentrando. ¿Ya? La palabra sería concentración. ¿Sí? Para que lo podamos entender, sería algo así. A ver, para que todos podamos entenderlo. Acá está mi cápsula de... A ver, por ejemplo, acá viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos están, digamos, 6 moléculas. Es un ejemplo, ¿eh? Tengo 6 moléculas de albúmina que está en 100 mililitros de ¿qué? De plasma. Por cierto, una cosa que necesito que aprendan es que yo filtro, a ver, de todo el plasma que está viniendo, ¿sí? Porque viene plasma, no estoy hablando de sangre, de todo el plasma que viene, hay un porcentaje que voy a filtrar y hay un porcentaje que va a continuar su camino. No es que el 100% filtra, por si acaso. Tiene que haber una cantidad que vaya para llenar mi arteriola deferente. Algo, porque no le voy a quitar todo el componente. ¿Qué porcentaje es? Ya. Quiere decir que el 25% de mi plasma va a filtrar y el otro 75% sigue su camino. ¿Me dejo entender? Quiero que entiendan bien esto. No todo lo que está viniendo por mi vaso va a filtrar. Eso tiene que ser claro. Porque tengo que seguir alimentando ¿a quién? A mi arteriola deferente. Pues. ¿Por qué? ¿Qué función tiene mi arteriola deferente? De llevar nutrientes y ¿a quién? A mis túbulos. ¿Se imaginan que acá sea 0 y acá sea todo? No, pues. No es funcional. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Doctor, ¿y qué porcentaje he perdido? El 25%. Quiere decir que cuando yo empiezo en mi arteriola deferente, cuando ya voy a llegar a mi eferente, igual les pongo, tengo mis 6 moléculas de... ¿Y cuánto va a tener de plasma? Ya no 100, ¿cuánto? 75 mililitros. En concentración, acá, ¿dónde está más concentrado? ¿Acá o acá? Acá está más concentrado porque tengo las 6 pero en menos solvente. ¿Me dejo entender? Y como su concentración ha aumentado, su poder oncótico, ¿cómo va a ser? Mucho mayor. Porque es como que voy a tener más albúmina. No en cantidad, sino en concentración. Se hace más potente. Por eso es que la presión oncótica al iniciar es baja, pero al finalizar la presión oncótica es mayor. ¿Se entiende esa parte? Doctor, ¿por qué mayor? Porque toda mi albúmina, al perder plasma, se está concentrando más. Y al concentrarse más, se hace más potente la presión oncótica. ¿Sí? Por eso esto pasa esto. Al comienzo la presión oncótica está baja, pero conforme ya vamos llegando a la aferente, ¿qué pasa con la presión oncótica? Va a aumentar porque se está concentrando más mi albúmina, porque estoy perdiendo ¿qué? Plasma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No está tan difícil, ¿eh? Eso. Ya. Ahí están los valores más o menos que ustedes van a manejar como estándar. Lo que quiero que vean, a ver, vamos a ver cómo es la presión neta. Al comienzo tengo 60, oncótica en cápsula de Bowman 0, presión en la cápsula de Bowman 15 y la oncótica 21. ¿Listo? Y si yo hago la presión neta me sale más 24, a favor. ¿Sí? Avanzo y estoy llegando a la arteriola deferente. 58 no se ha modificado mucho, acá sigue siendo 0 porque no tengo presión oncótica en la cápsula de Bowman porque no filtro proteínas, acá sigue siendo 15 porque se mantiene constante, pero miren lo que pasó con mi presión oncótica del capilar glomerular. Empezó con 21 y ahora tiene 33. ¿Por qué, doctor? Porque se ha concentrado. Si aplico matemáticamente, ¿cuánto me sale?
10 a favor de la filtración. Pregunten, ¿todo el recorrido dejé de filtrar? No, es constante, ¿ya? Nunca dejamos de filtrar. Repito, nunca dejamos de filtrar. Solo que al comienzo filtramos mucho más y al final ya filtramos menos. ¿Sí? Listo. Ya, no se olviden eso, por favor. ¿Cómo se llama ese espacio? Presión neta de filtración. Ya. Con esto finalizamos esta parte. Razonamientos que les va a ayudar mucho a los exámenes y a futuras enfermedades. Ya. Vamos. Primero lo normal, ¿ya? Y después lo patológico. ¿A qué me refiero con lo normal? Miren, en condiciones normales, los factores que controlan la tasa de filtración, ¿cuáles eran? 3. A ver, ¿cuáles eran? Ya, el coeficiente de filtración que tenía 2 componentes. Uno es la permeabilidad y el área. Y el otro es la presión neta de filtración. Ya está, son 3 componentes. Entonces, en la presión hidrostática del capilar, que sería un componente de la presión neta, ¿sí? La presión neta, la presión del capilar glomerular, vamos a ver, y el otro es el coeficiente de filtración, ¿ya? ¿Por qué, doctor, solamente este? Porque hemos llegado, ¿cuál es el más importante para filtrar? La presión del capilar glomerular. Los otros demás, no, pues no, o sea, son ahí están, ¿no? Pero el más importante es este. A ver, bajo ese razonamiento, si yo aumento la presión arterial media, o sea, la presión arterial media es mucho más grande, mucho mayor, ¿qué va a pasar con mi presión capilar glomerular? Aumenta. ¿Y qué pasa con mi tasa de filtración glomerular? Va a aumentar. Entonces, mi presión capilar glomerular aumenta y mi tasa de filtración aumenta. Miren lo que dice acá, disminución de la resistencia de la arteriola aferente. ¿Eso qué significa? ¿Dilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Es bien curioso, pero yo juego mucho con las palabras, ¿eh? En el examen. Porque yo entiendo que ustedes al ingresar, ustedes dominan lo que se llama razonamiento verbal y razonamiento matemático, porque nosotros los médicos, bueno, yo he sido, antes de ingresar a la universidad, yo he sido profesor de academia, ¿no? Y enseñaba el curso de física y enseñaba el curso de matemática y química. Entonces, y era porque tenía que recursar. Y gracias a eso logré ingresar a la universidad. Entonces, yo ingresé a los 19 años. Pero fui 2 años profesor de academia, desde los 17. Entonces, ¿por qué, doctores, hacía eso? Porque básicamente me gustaba mucho la matemática y la física, tanto así que pensé que iba a ser ingeniero. Yo estudié ingeniería de sistemas, primero. Fue mi primera carrera, a los 17. Dejé la carrera de ingeniería de sistemas y me pasé a medicina. O sea, porque la vida es así, pues tenemos que tomar decisiones. Yo pude haber acabado como ingeniero de sistemas y estoy trabajando en otra área, pero me di cuenta que quería estudiar medicina y me cambié. O sea, no es absoluto. O sea, al final recuerda que la carrera que escojas es lo que vas a vivir toda tu vida. Pues yo me puse a pensar, voy a vivir con sistemas, una computadora, haciendo sistemas, o prefiero el mundo de resolver casos, ver cosas complejas, involucrarte con personas, estresarte. Me pasé a medicina. Entonces, doctores, juego de palabras, ¿ya? ¿Qué dice? Disminución, ¿qué? De la resistencia. Si yo disminuyo la resistencia, ¿qué estoy produciendo? Vasodilatación. Si yo vasodilato la arteriola aferente, ¿qué pasa con mi presión capilar glomerular? Aumenta. ¿Y qué pasa con mi tasa? Aumenta. O sea, es lo mismo que les he enseñado allá, solamente que quiero que entiendan que hay juego de palabras. Tengan cuidado. ¿Y por qué los entreno en eso? Porque los exámenes que vienen del ENAM, del ENSIB, de lo que van a venir, siempre juegan con las palabras. Y me causa tristeza porque yo sé que saben el concepto, pero por no haber entendido la pregunta, marcan la respuesta incorrecta. Entonces ya tienen que acostumbrarse, lean bien lo que les pongo en el examen, por favor, ¿ya? Otro, ¿qué pasa si hay aumento de la resistencia de la arteriola eferente? ¿Eso qué es? Vasoconstricción. Si yo cierro esto, ¿qué me va a generar? Aumento de presión capilar glomerular, aumento de la tasa de filtración. Entonces, estos son los razonamientos básicos que tienen que entender cuando aumenta. ¿Qué otro factor podría aumentar
la tasa de filtración glomerular. Cuando tengo aumento del área de filtración, en pocas palabras, tengo que aumentar el tamaño de mi capilar, ¿sí? Más superficie. ¿Quién se encargará de eso? Claro, la célula mesangial cuando se contrae lo ajusta, pero ¿qué tendría que hacer la célula mesangial? Relajarse, se relaja y aumenta. Entonces, relajación de las células mesangiales. De las células mesangiales. Listo, a ver. Ya, vamos a lo patológico, ahora sí. Ya hemos calentado el cerebro, ya estamos más o menos con la parte normal. Ahora vamos a la parte patológica. A ver, solamente hay dos componentes patológicos más importantes que deberían aprender. Uno es la presión hidrostática de ¿dónde? La cápsula de Bowman. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué esta de acá? ¿Por qué es tan importante que me aprenda esto patológico? Porque una de las cosas que van a aprender ustedes se llama obstrucción de las vías urinarias. Paciente con próstata, ¿sí? Un cálculo te tapona ahí la vía urinaria, ¿me dejo entender? Obstrucciones. Si se obstruye, ¿qué va a pasar con mi presión de la cápsula de Bowman? Va a aumentar. Y si esta presión aumenta, es una presión en contra. Y si es en contra, me baja la tasa de filtración glomerular, por ejemplo. Por eso es uno de los más importantes. Lo otro, las presiones oncóticas. ¿Quién era la presión oncótica? Albúmina. Entonces ya tienen obstrucciones, albúmina, ¿sí? ¿Listo? Vamos a ir viendo. A ver, primero, el aumento de la presión intratubular, túbulos, ¿sí? Por obstrucción de los túbulos o por factores extrarrenales. Por ejemplo, yo tengo un riñón acá, sale mi uréter, ¿sí? Y por acá, no sé, pues tengo la mala suerte que tengo un cáncer de colon, que está en este lado pasa mi colon, hace un cáncer y crece, y obstruye y lo cierra. ¿Me dejo entender? No por mecánico, o sea, lo golpea. ¿Qué va a pasar? Se ha obstruido. ¿Es intraluminal o es extraluminal? Extraluminal. Lo otro sería que tenga un cálculo, ¿no? O sea, algo obstruye. ¿Me dejo entender? Por eso acá les ponen dos componentes, factores renales o tubulares o con factores extrarrenales. A ver, si yo aumento la presión del capilar de mi cápsula de Bowman, ¿qué va a pasar con mi tasa de filtración? Disminuye. ¿Por qué, doctor? Porque es una presión en contra. Ya está. Si yo tengo disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas, en este caso de albúmina, como es el más importante, ¿qué va a pasar? Baja mi presión oncótica de mi capilar glomerular. Y si baja mi presión oncótica, ya no tengo la presión en contra, porque no hay albúmina. Por tal motivo va a ser más fácil que filtre. Por eso aumenta mi tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, si les hacen la pregunta que ha venido, doctores, pacientes cirróticos de tantos años de edad, que su nivel de albúmina, que normalmente es 4 a 5, sale 1, ¿cómo está su tasa de filtración glomerular? Está aumentada. Mira, una pregunta tan simple, pero te ponen todo un caso clínico así, todo aparatoso, y tú lo único que tienes que ver es la albúmina. Si la albúmina está baja, la respuesta es tasa de filtración aumentada, nada más. Pero en la pregunta te ponen paciente tantos años de edad, que acude a emergencia, que tiene tal, es hipertenso, es diabético, su última glucosa es tanto. Te ponen tanta información que ingresa con albúmina de 1 tanto. Si tú no tienes el concepto, tú estás razonando todo y al final la tasa, ¿cómo estará la tasa? Si el sodio está así, si el potasio está así, tal. La respuesta es simple. Si la albúmina está baja, la tasa de filtración está aumentada. Y marquen la respuesta, si la sabes. Así los van a tratar en las preguntas que les meten un montón de texto cuando la respuesta es simple. Pero una proteinuria y filtración oncótica en el curso de Bowman. ¿Ah? Una proteinuria. Hay una pregunta que hace su compañero, doctor, y si yo tengo proteinuria, es decir, mi membrana permite el pasaje de albúmina, ¿sí? Cuando yo orino albúmina, ¿sí? Lo que hemos visto los diabéticos, por ejemplo, no lo que expusieron los diabéticos. En los estadios 3 hay microalbuminuria y en los estadios 4 ya hay albuminuria así en gran cantidad. Doctor, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo está la presión oncótica a nivel? ¿Cómo está la presión oncótica a nivel de la? Claro, acá está disminuido, pero acá está aumentado porque lo estoy perdiendo. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa si yo aumento mi presión oncótica en
mi cápsula de bomba. Es una a favor, o sea, mi tasa de filtración va a ser mayor. Por eso es que ahí lo que voy a hacer es orinar mucho más. No solamente por la glucosa, por ser diabético, ahora por las proteínas. Y el paciente va a comenzar a orinar y orinar. Como mecanismo de defensa, porque cuando también pierdes albúmina, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Va a hacer edemas. ¿Sí? O sea, vas a hacer edemas, pero también tu riñón va a orinar mucho, tratando de que no acumules mucho líquido. ¿Quiénes les pasa eso? Los cirróticos también. Por eso que los cirróticos son hipotensos, no son hipertensos. ¿Cuánto es la presión de un cirrótico? 90 sobre 50, 85 sobre 50. Tomen la presión a un cirrótico, son bajos. ¿Por qué, doctor? Porque ellos no acumulan, pierden de su vascular, pierden volumen, porque orinan cada rato. ¿Ya? Bueno, eso ya es clínica, ¿no? Pero ya por lo menos ya van ustedes razonando. Bien, doctores, entonces hemos conocido un poquito lo que es los efectos. Creo que en resumen hemos visto qué es la filtración, las 4 sustancias, qué es la tasa de filtración y los 3 componentes, los componentes de la presión de filtración y el razonamiento del juego de todo eso. ¿Ya? Doctores, estoy dirán, doctor, y todo eso, ese es su punto base para todo lo que van a construir de aquí en adelante. Lean 3GR, Guyton, alimenten sus conocimientos, pero esto es la base que necesito para que resuelvan casos clínicos. Lo otro demás es relleno, que ya son cosas muy específicas que van a ir aprendiendo, pero estos doctores no pueden fallar. O sea, cada paciente tiene que razonarlo como base, ¿ya? A futuro. Todavía no van a haber pacientes. Bien, listo, pasamos al otro. Ustedes aguantan. Si yo aguanto, ustedes aguantan. ¿Cómo que no? Se aguantan ustedes. ¿Ah? Parecido, sí, parecido. Doctores, vamos a razonar un poquito. Ahora, ¿cómo yo controlo la tasa de filtración glomerular? Claro, hay que controlarlo, ¿no? Tampoco no es que sea algo muy independiente. En pocas palabras, ¿qué podría yo controlar? A ver, arteriola aferente, la presión arterial podría modificarla, las arteriolas también. La zona mesangial es un poco difícil de controlar, porque es muy autónomo, es parte de... Pero lo que sí puedes controlar y modificar es la arteriola aferente y la presión arterial podría ser, ¿no? Ya, vamos a ver otra vez que hay control de la tasa de filtración, hay componentes, y acá vamos a hablar un poquito del sistema renina-angiotensina aldosterona, vamos a hablar del sistema simpático y vamos a hablar un poquito del péptido natriúrico atrial, que es otro componente que también tienen que conocer, ya, que lo vamos a evaluar. Bien, vamos a un poquito conocer, y hoy día van a aprender qué es el flujo sanguíneo renal y qué es el flujo plasmático renal y el flujo plasmático renal efectivo. No es difícil, ¿eh? Yo cuando era estudiante, a mí me atarantaron con eso, pero había sido tan simple que es como decir 1 más 1 es igual a 2. ¿Ya? Es muy simple, así es que espero que sea muy claro y que lo puedan ir entendiendo. Miren, en menos de un minuto van a entender esto. Observen. Sucede, doctores, de que tengo mi capilar, tengo mi cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Ya? Entonces, nosotros, básicamente, quiero que entiendan una cosa. Ustedes ya saben, ¿no? Viene mi aorta, la arteria renal, en segmentarias, interlobales, arcuato, interlobulares, arteria aferente y mi ovillo. ¿Sí? O sea, todo el camino que ustedes conocen. Pero lo que quiero que entiendan, doctores, es que nosotros tenemos un flujo sanguíneo renal. ¿Qué significa eso? La cantidad de sangre que le llega al riñón. ¿Qué porcentaje es? El 20 a 25% ¿de quién? Del gasto cardíaco. ¿Cuánto es nuestro gasto cardíaco? 5 litros. Pero en kilogramos sería... ¿Cuánto es el volumen sistólico? Han hecho cardio, ¿no? Pero
Esto yo lo aprendí, fuera de bromas, yo lo aprendí en el colegio. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Es lo que llega. Es la cantidad de sangre que saca el corazón. Pues. Promedio. Mencionan que es de 60 a 80, pongámosle 70. Ya, 70 mililitros es la cantidad de sangre que bota el corazón. ¿Sí? Y el gasto cardíaco, según fórmula, es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si este es 70, una frecuencia cardíaca normal es ¿cuánto? 70 multiplicado, ¿cuánto da? 4.900, que equivale a la cantidad, ¿ya?, de volumen que nosotros movilizamos. Otra manera, si ustedes quieren, que podríamos calcular el gasto cardíaco, unos mencionan que es el 70%, 70 mililitros por kilogramo de peso. Que también, si tú pesas 70, igual va a ser 4.000. Si pesas 80 o pesas 100 kilos, se supone que tu corazón también va a ser un poco más grande y va a bombear más cantidad de volumen. Pero no nos compliquemos. 4.900, y para no complicarse la vida, pónganle 5 litros. ¿No? Ya. Sáquenle el 20%. 1 litro. Quiere decir que tu flujo plasmático renal, ¿cuánto es? 1 litro. 1 litro de sangre, doctores, va a llegar ¿a dónde? Al riñón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama ese litro de sangre que llega? El flujo sanguíneo renal. No está hablando de plasma, sanguíneo renal. Pero como ustedes saben, el flujo sanguíneo es una cosa porque es la sangre total, y otra cosa es el plasma, que vendría a ser lo que queda de centrifugar y quitarle las formas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Imaginemos que el hematocrito es 50%. Hematocrito, 50%. ¿Cuánto sería el flujo plasmático renal? Si 1 litro es la sangre, ¿cuánto sería? 500 mililitros, porque es la mitad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta ahí vamos bien. Es lo mismo en realidad. Es lo mismo en realidad, solamente que acá es el plasma y acá es la sangre total. Listo. Ahora, sucede, doctores, que esto no es tan... O sea, no es que todo esto está llegando a mis arteriolas aferentes. Sucede que mi riñón, acá lo hacen chiquito, no importa, viene su arteria renal, ¿sí? En esta arteria renal sí viene el flujo plasmático o flujo sanguíneo renal, o sea, viene. Pero, doctores, se ha visto de que toda esa sangre que viene, un 10% se va a irrigar a la grasa perirrenal que está aquí. Y también a la cápsula renal, ¿sí? ¿Me dejo entender? Un 10% se va a ir. Y el otro 90% que queda, sí se va a esto. No sé si me dejo entender. O sea, 10% de la sangre total se va a periferia, y más o menos un 90% sí va a los capilares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sucede que dentro de la definición, a ese 90% que realmente va a ser filtración, porque el otro es solamente para nutrir, le llaman flujo sanguíneo renal efectivo. Esa es la definición. A la cantidad de sangre que realmente va a pasar a los capilares o a las arteriolas, a eso le llamamos flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Ya? Porque es la que sí va a funcionar en la filtración o va a pasar por los riñones. ¿Ya? Doctor, entonces también podríamos traspolar y decir que es el flujo sanguíneo, flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? Ya está. ¿Se entiende ahora, no? Entonces, doctores, el 90% que llega realmente, no que nutre el otro 10, en ese 90%, a eso vamos a llamarle el flujo sanguíneo renal efectivo, y si sacamos su plasma sería flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a ir viendo nosotros que sí, pues hay un flujo sanguíneo renal. ¿Listo? Que es la cantidad de sangre que va a llegar a mi arteria renal. De esa arteria renal, repito otra vez, un 10% se va a ir a irrigar mi tejido graso y mi cápsula, y el 90% real es el que va a ir a las segmentarias hasta llegar a mis arteriolas. Ya está. Ahora, lo que vamos a ver nosotros es un poquito el control de la presión arterial y los componentes
que van a entrar. Primera regulación es intrínseca y la otra regulación es extrínseca. Intrínseca porque el propio riñón lo va a hacer y extrínseca porque hay hormonas o sustancias que van a regular. En intrínsecos es lo que expuso uno de sus compañeros, que tendría que ver con los mecanismos de autorregulación de la tasa. El mismo riñón lo va a regular. Y los otros extrínsecos, principalmente el sistema simpático, ¿sí? Sistema simpático y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, principalmente, ¿ya? Bien, y ustedes saben que el flujo es igual a la variación de la presión sobre la resistencia. Ya está, eso es de colegio. Ya está. Que en verdad no. Bueno, mira, yo no les voy a mentir, yo en el colegio he hecho circuitos de micrófonos. ¿Qué? Armábamos circuitos de micrófonos inalámbricos. Yo digo, y hacíamos instalaciones, nos daban una casa en maqueta, teníamos que hacer una maqueta de hacer toda la instalación eléctrica de esa casa. Entonces, ese era mi curso de manualidades. Un colegio nacional en Arequipa, el colegio Manuel Muñoz Nájar, que es uno de los colegios, es colegio de varones, ahora creo que es mixto, pero en esa época que era de varones, era como, ¿quiénes han visto esa película de Mario Vargas Llosa? La ciudad de los perros. Ya. Imagínense un colegio de varones, o sea, ahí el que muestra debilidad es el punto, algo así, ¿no? Así funciona, era como el punto de fastidiarlo. Entonces ahí uno tiene que mostrar, pues, tiene que ser estratégico. Pero bueno, tiempos aquellos del colegio. Ya. Bien, doctores. Hemos quedado, doctores, que mi presión puede aumentar, presión arterial media. Y miren, y es proporcional a mayor presión, mayor tasa de filtración. Hemos quedado en eso. Pero sucede que cuando ya llego más o menos a presiones de 80, 100, 120, mi tasa se mantiene constante. ¿Por qué, doctores? Porque mis arteriolas van a jugar y tratar de salvar al riñón y que no lo lesione tanta presión. Pero tiene un límite, y su límite es 200. Si yo logro que mi presión arterial media sea más de 200, doctores, nuevamente se dispara y se lesiona mi riñón. A un grupo les expliqué en la práctica y les dije que cuando mi presión arterial media es más de 200, ya se va a lesionar. Esto de acá se rompe. Se rompe. Y el paciente comienza a orinar sangre y el riñón lo pierde totalmente. Eso ya no se recupera. Yo me acuerdo de una paciente, yo fui interno y esta fue verídica. Me acuerdo que una señora estaba gestando y hizo una crisis hipertensiva severa que le llaman las famosas preeclampsias. Su presión se disparó y la paciente gritó y dijo: doctor, no veo. ¿Cómo que no veo? Doctor, no veo. Y comenzó a orinar sangre. ¿Qué le estaba pasando? Su presión arterial media fue tan alta que los vasos de su retina se rompieron. Hizo ceguera y eso es irreversible. Y perdió la vista por una crisis hipertensiva severa. De ahí aprendí que por eso es que, gracias a este sistema, es que su riñón de ustedes, a pesar, o mejor dicho, si tienen familiares hipertensos y no quieren tomar su tratamiento, gracias a sus túbulos es que todavía sus riñones se mantienen estables. Pero se imaginan que no tuviesen ese mecanismo, los riñones de nosotros, ante una hipertensión, se destruyen. Entonces, gracias a las arteriolas tenemos ese mecanismo, ¿ya? Ya, cuando ustedes vayan al hospital van a ver enfermedades que ustedes mismos dicen que eso existe, van a decir. Ya. Quiero que entiendan una cosa. ¿Hay una relación proporcional entre la tasa y el flujo sanguíneo renal? Sí, doctores, porque si yo cierro la arteriola frente y baja mi tasa de filtración, también va a bajar mi flujo sanguíneo, porque no estoy permitiendo que pase sangre, ¿no? O sea, son proporcionales, ¿ya? Si aumenta mi tasa de filtración, normalmente también va a aumentar mi flujo sanguíneo renal, ¿ya? Por si acaso, eso también téngalo presente. Muy bien. Dentro de los intrínsecos, lo que es el propio riñón, hay un mecanismo que es el miogénico, que ya lo discutieron en una exposición en prácticas. ¿Qué es el miogénico? Significa que el músculo, en este caso la arteriola aferente y la arteriola eferente, tienen músculo liso. Y ese músculo liso va a responder a estímulos. El principal estímulo mecánico al cual responden es cuando aumenta principalmente la volemia. Es decir, se imaginan que me produzca, ahorita me estreso, me llaman, doctora, pasa esto, y mi presión se sube porque soy hipertensa y se dispara.
bruscamente, así, se dispara bruscamente, viene una gran cantidad de sangre, una presión arterial media sumamente alta, y mi arteriol aferente, que estaba tranquilo, ve como una avalancha de presión. ¿Qué va a pasar? Se va a estirar porque viene una presión alta, y como efecto reflejo miogénico va a ser esto. ¿Y por qué hace eso, doctor? Porque lo que va a querer hacer es que al momento que se cierra, es que esta presión arterial media tan alta que está viniendo, por lo menos aquí no le afecte y se cierra. ¿Me dejo entender? Y eso va a hacer que mi presión del capilar glomerular por lo menos no sea tan alta y no se lesione, ¿sí? Este efecto de dilatación, contracción, se llama efecto también miogénico. Ahora, hay un efecto miogénico inverso, sí, cuando se dilata por óxido nítrico y todo lo demás. Pero principalmente el efecto miogénico es cuando hay dilatación por aumento de la presión, porque es un efecto reflejo, como un arco reflejo. Si late, se contrae. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y solito se ha regulado, ¿se han dado cuenta? O sea, es como que el propio riñón se regula. El otro es el balance túbulo-glomerular, que también lo puso su compañera. Ahorita le diga, párate para que nos expliques. Pero no lo vamos a empezar. Es un efecto muy curioso porque pasa lo siguiente. A ver, entendamos lo siguiente. Este de acá lo vamos a usar básicamente, escuchen muy bien, esto lo vamos a usar como efecto inicio, ¿sí? Como para empezar. Pero el balance túbulo-glomerular como efecto secundario agregado. ¿Cómo así? Al aumentar la presión arterial, ¿aumenta qué? La tasa de filtración glomerular. Y si yo aumento la tasa de filtración glomerular, va a viajar y va a llegar aquí a mi mácula densa. Ustedes han aprendido que cuando baja la tasa de filtración glomerular, la mácula densa va a activar al sistema renina-angiotensina. Y si aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a hacer mi mácula densa? Va a anular el sistema renina-angiotensina, pero eso no me ayuda, pues, porque el problema ya está. Necesito bajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mácula densa dice, muy bien, mi sistema, voy a anular el sistema renina-angiotensina, ya está bien, pero eso no me está solucionando el problema. Claro, a largo tiempo sí, pero ahorita yo quiero. Entonces, la mácula densa secreta una sustancia que va directamente al arteriol aferente y hace esto, y lo cierra. No sé si me dejo entender. Es otro efecto miogénico, es decir, ante aumentos de tasa de filtración glomerular, la mácula densa va a provocar vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Listo? Este último es detectado de alguna manera por las células de la mácula densa. Si bien no se conoce exactamente qué se detecta, no está muy claro, porque para el sistema renina-angiotensina lo que detecta principalmente es sodio y cloro, ¿sí? Pero para el efecto inverso no es tanto sodio y cloro. La teoría dice que sí, algunos otros dicen que no, que hay otras sustancias, pero lo perciben, ¿ya? No, quería aclarar que, bueno, quería preguntar si es que la sustancia que utiliza la mácula densa para hacer reverso al sistema renina-angiotensina era la adenosina a través del ATP. Sí, por eso se propone como posibles sustancias adenosina, como posible, o como posible prostaglandinas o ATP. No estaba muy claro todavía, se están haciendo muchas investigaciones. Pero lo que quiero que entiendan es que la mácula densa cumple dos funciones. O activa el sistema renina cuando hay baja tasa, o produce una sustancia que va a ayudar a que la arteriola aferente se cierre cuando hay presiones muy altas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mácula densa en realidad debería ser como un orquestador. Es el que orquesta cómo vamos a actuar. ¿Sí? No, ¿es aferente o eferente? Aferente. Con la aferente. Nada más estamos hablando de la aferente. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Doctores, ¿se han dado cuenta? Esa es una autorregulación interna. El propio riñón se autorregula. Hasta ahí. Vamos a los externos, porque también hay autorregulaciones externas. Bien. Bueno, lo mismo que hemos mencionado, que la tasa de presión glomerular y el flujo sanguíneo renal básicamente tienen fluctuaciones muy similares. Vamos. A ver. Dentro de los externos estamos con el sistema simpático. Les he dicho que eso actúa en segundos. O sea, cualquier daño que tengan ustedes, en segundos, su sistema simpático va a jugar con las arteriolas. ¿Ya? Doctor, ¿cómo va a jugar con las arteriolas? Vamos viendo. Si baja mi presión arterial por volemia, he perdido sangre, algún factor, ¿quién se va a activar? Mi sistema simpático. ¿Ya? Entonces, si se activa mi sistema simpático, adivinen qué es lo que va a producir.
Liberación de renina. ¿Sí? O sea, mi adrenalina va de frente a las células glomérulares y secreta renina. O sea, lo que quiero que entiendan es que no necesito yo que se active, baja mi tasa de filtración, vaya a mi mácula densa, mi mácula densa va a estimular recién la secreción de renina. Es un mecanismo un poquito lento. El sistema simpático ya de frente dice secreta renina, porque ya detectó que hay caída de presión. ¿Sí? ¿Qué va a producir acá? ¿Constricción de quién? De la arteriola aferente. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el cuerpo ya detecta bajas de presiones bruscas, todo el sistema simpático va a ir a la arteriola aferente y lo va a cerrar? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Si ya no quiero que entre sangre porque hay una carencia de volumen, porque estoy perdiendo sangre, una hemorragia, ¿qué causa? Se cierra esto porque este litro de sangre me es más útil que se quede en mi sistema circulando a que vaya a mi riñón. ¿Para qué necesito mi riñón? Mi riñón ya no necesita nada, necesito que vaya a mi cerebro. Este litro puede hacer que mi cerebro funcione mejor, que mi corazón funcione mejor y que mis pulmones funcionen mejor. ¿Ya? Eso es el sistema simpático. Y también hay vasoconstricción de quién? De la arteriola deferente. O sea, en pocas, todo se cierra. ¿Ya? Todo se cierra. Entonces, el propósito básicamente en este caso es modificar la tasa de filtración glomerular. Ahora, desde un punto de vista, si tengo vasoconstricción, acá es al revés. ¿Ya? Acá un poquito. ¿Listo? Es al revés. Acá la vasoconstricción de la arteriola deferente, ¿qué hace con la tasa de filtración? Lo va a disminuir. Y vasoconstricción de la deferente, ¿qué hace con la tasa? Lo va a aumentar. La renina, su objetivo de la renina, doctores, es tratar de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y su propósito también es aumentar la tasa de filtración. ¿Sí? Acá es al revés, esto sí no está. Ajá, a eso ayuda. ¿Ya? Entonces ya lo cambia. ¿Listo? Bien, ahora, a ver, veamos un poquito. Mi presión arterial baja. Tengo reflejo de vasoreceptores, actividad del sistema nervioso, simpático, vasoconstricción de las arterias renales. Hemos visto que sí, hay vasoconstricción. ¿Cuál es el propósito? Bajar el flujo sanguíneo, porque no quiero que entre sangre a mi riñón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bajar la tasa de filtración glomerular y aumenta la fracción de filtración. ¿Ya? ¿Saben qué es la fracción de filtración? Es el porcentaje. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto sería si viene un 100%? Filtro 25. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de filtración del total? ¿Este porcentaje cuánto es? 25%. Quiere decir que tu porcentaje de tasa de filtración es el 25%. Tu fracción de filtración, fracción del total, ¿qué porcentaje es el que filtra? ¿Me dejo entender? Esa es la fracción de filtración. ¿Ya? En pocas palabras, es una división de lo que he filtrado entre el flujo plasmático renal. No sé si me dejo entender. Y le sale el porcentaje. Esa es la fracción de filtración. Pero bueno, en conclusión, ¿cuál es el principio de hacer todo esto? Elevar la presión arterial para que llegue sangre a mi cerebro, pulmón, corazón, y de esa manera aumentar el flujo al corazón, al cerebro y todo lo que yo quiera. ¿Sí? Pero lamentablemente va a haber una disminución de la filtración y eso que va a ocasionar que no haya sangre en las eferentes y eso que va a originar al final que mueran mis túbulos, mis riñones, y eso es una necrosis tubular aguda. Pero recuerden que en 15 días retornará el riñón como el ave fénix. Bien, vamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes ya lo conocen, ¿sí lo han hecho esto? Sí. ¿En bioquímica? Sí, ¿Ah? Ya, pasamos. No, pues que ya lo... Un repaso. Ya, el hígado produce angiotensinógeno, ¿sí? Y básicamente el riñón con la renina se va a convertir en ¿qué? Angiotensina 1. Este va al pulmón y a nivel endotelial se va a convertir por los enzimas convertidoras de angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 ya por sí ya tiene un efecto vasoconstrictor, ¿estamos de acuerdo? Pero también puede ir a la glándula suprarrenal para que secrete ¿qué? Aldosterona. Y de esa manera tengo el mecanismo de regulación ya no solamente de la vasoconstricción, que es la resistencia vascular periférica, sino también aumenta el volumen, que son los componentes de la presión arterial. Miren, yo les digo una cosa, yo como manejo a mis pacientes hipertensos,
solamente con la fórmula. Presión es igual a volumen, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, resistencia muscular periférica. Y de ahí razono todo. Solo con eso, y no me va mal. Ya voy varios años tratando de pacientes hipertensos y me va muy bien. Juego con los fármacos y encuentro el mejor tratamiento. Entonces, acostumbren a su cerebro a tener un esquema. Cada enfermedad debe tener un esquema básico. ¿Sí? No es acá que, doctor, yo me leí toda la guía de hipertensión arterial de la AFA. Está bien, pero no significa que de memoria vas a aplicar eso. Tienes que razonar las cosas. Ya. Sucede, doctores, que la angiotensina 2 tiene muchos otros poderes interesantes hacia los que son las arteriolas. Y bueno, esta es la parte teórica de cómo se forman los componentes y todo lo demás, ya lo deben haber leído, así es que me quiero ir a la parte que sí me interesa. Quiero que entiendan, doctores, que la angiotensina 2 tiene más poder en la arteriola eferente y menos poder de contracción en la arteriola eferente. No porque no, sino que es más sensible a la angiotensina 2 la arteriola eferente. Es decir, detecta la angiotensina 2 y no se pasa con, a diferencia de la arteriola eferente, que es más lento porque necesita más concentración. O sea, en situaciones de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones básicamente hace la angiotensina 2? Primero, que ejerce acciones de vasoconstricción en los vasos renales. Se ha descrito, sin embargo, que la arteriola eferente es más sensible ¿quién? A la angiotensina. Eso, por favor, no se olviden, que a la aferente. De manera que baja la secreción de angiotensina 2, de manera que a baja secreción de angiotensina la arteriola eferente está más contraída y por tal motivo eso que aumenta la tasa de filtración glomerular. Por eso que si yo estoy deshidratado o baja mi presión muy levemente, ¿qué voy a secretar? Angiotensina 2, porque se activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso me ayuda a mí, doctores, a que mi eferente se cierre y regulo la tasa de filtración. ¿Sí? Entonces, momentáneamente, por si acaso, no es que ya con eso que chévere, mi cuerpo se mantiene hasta que me vuelve a hidratar, porque tengo que recuperar eso que se ha perdido. Es transitoria esta recuperación. Doctor, sigo perdiendo, sigo deshidratado, se aumenta la secreción de angiotensina 2 y ¿quién se va a cerrar después? La aferente, pero ya en una situación extrema, como ya hemos visto. La aferente se cierra en una situación extrema para ya no permitir filtración y que todo ese volumen sea usado para tu sobrevivencia. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, si yo tengo baja presión, se activa mi sistema renino. Recuerden que el sistema se activa después de 20 a 30 minutos. El sistema simpático es en segundos. ¿Ya? Mi angiotensina 2, ¿qué hace? Vasoconstricción. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? Que baje mi filtración, que baje mi flujo sanguíneo. Y adivinen qué va a hacer con mis células mesangiales. Va a hacer vasoconstricción de las arterias mesangiales. ¿Y eso qué va a pasar? Baja mi tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Entonces, esos son los efectos que va a tener la angiotensina 2. 7. ¿Sí? Angiotensina 2. Hemorragias. A ver, ¿qué pasa? Esto es una integración de todo. A ver, si tengo un paciente que tiene una hemorragia, ya hemorragia digestiva, no sé. Por ejemplo, no sé si escucharon noticia que en ATE acuchillaron a un varón. ¿Escucharon? Al último, hace pocos días. Llegó a mi hospital. Y cuando llega a mi hospital, en la serenazgo vemos en la movilidad ya había estado fallecido, ¿no? Justo había cortado la nivel de la carótida, me parece. Y ya, pues, saben que todo lo que es arteria sale con fuerza, así como un chisquete, hasta 1 metro, 2 metros. Bueno, el detalle es una hemorragia. Cuando tú pierdes volumen rápidamente, ¿quién se va a activar? Como primera instancia, rápidamente, sistema simpático. Muy bien. Respuesta simpática inmediata. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Aumenta la vasoconstricción. ¿De quién? La arteriola aferente y eferente. Se cierra. Listo. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la presión arterial. ¿Por qué, doctor? Porque ese litro se queda en el vascular y si queda en el vascular tengo más volumen. Ya está. El otro que va a hacer este sistema es activar el sistema renina sin el otro mecanismo del sistema renina, sino muy directamente, ¿ya? Nada que la mácula densa, no. Acá la adrenalina densa, yo soy mismo y yo activo la renina porque quiero, punto. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la presión arterial. La presión de la arteriola frente va a bajar, ¿sí? Porque está hipotenso el paciente, mayor estiramiento de las células yuxtaglomerulares, menor estiramiento, porque no hay dilatación, a lo contrario,
se encoge el músculo liso del anterior de la frente. Por tal motivo, eso significa mayor secreción de ¿qué? De renina, ya como estímulo directo. Y eso que produce mayor producción de angiotensina 2. Y que esto va a marcar aumentar la presión. O sea, tu cuerpo, con tanto sistema simpático como sistema renina, angiotensina aldosterona, tu objetivo es aumentar la presión para que sigas vivo. Pero ¿qué pasa si sigues perdiendo? Este sistema es obsoleto porque alguien tendría que parar el sangrado y tendría que recuperar tu volema, ¿no? Si estás en un hospital, pero si te demoras, mueres. No hay, es lo que pasó con este paciente, falleces. Y eso va a pasar. ¿Aproximadamente cuánta sangre podemos perder para que entre en un shock hipovolémico? Muy buena pregunta. Deshidratación grado 1, deshidratación grado 2, deshidratación grado 3, 5%, 5 a 10%, y acá más del 10%, o si quieren ponerle 10 a 15%, y shock, cuando pierdes más del 15%. A ver, veamos. ¿Cuánto de sangre tenemos nosotros promedio? ¿Ah? Ya, 5 litros. ¿Qué significa esto de acá? Esto es la cantidad que tú pierdes de tu agua corporal total. Por ejemplo, ¿cuánto sería el agua corporal total de una persona que pesa 70 kilos, varón? Normal, tranquilo. 70 por 6, ¿cuánto es? 42 litros. Ya está. El 5% de esos 42 litros, ¿cuánto sería? Ya ponle, sí, el 5%, más o menos, ¿cuánto? Del agua corporal, me refiero. Repito, un varón de 70 kilogramos, varón, está normal, no es anciano, normal, es el 60% de su agua corporal. ¿Cuánto me sale? 42 litros. ¿Cuánto es el 5% de 42 litros? El 10%, ¿cuánto sería de 42 litros? 4.2. 4.2 litros. ¿Sí? Y la mitad de 4.2 litros es 2.1. ¿Ya? Es fácil la matemática. ¿Por qué se complican? Ustedes están sacando 5 entre 100. Ya. Sale 2 litros, 2 litros 100. Ya está. Si yo pierdo hasta 2 litros 100, ya estoy en decisión grado 1. Doctor, y si pierdo 10%, ¿cuánto estoy perdiendo? 4 litros. Y si pierdo hasta el 15%, más o menos serían 6.1 litros de tu agua corporal total. ¿Sí? Y si pierdo más de 15, significa que estás perdiendo por lo menos 8 a 10 litros de tu agua corporal total. Si nos vamos a la sangre, si en una hemorragia, si tú pierdes, ya no deshidratación, si no vamos a una hemorragia, si tú pierdes el 5% de 5 litros, ¿cuánto sería? El 5%. El 10% de 5 litros, ¿cuánto es? 500 mililitros. La mitad, 250. Si yo pierdo 250 es como que tener una deshidratación grado 1. Si yo pierdo hasta 500 sería como perder la mitad de un litro. Acá es como perder litro y medio. O un litro, más o menos, ¿no? El 10%, hasta el 15% sería casi un litro y más de un litro. Si tú pierdes más de un litro de sangre de tu cuerpo, un litro, tú vas a entrar en hipotensión. Si pierdes más del 25%, doctores, colapsas. O sea, estás perdiendo casi la cuarta parte. O sea, más o menos estás perdiendo litro y medio. O sea, tú con litro y medio ya colapsas totalmente, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, ese es el pérdida de sangre, el otro es en deshidratación. O sea, si yo pierdo, imagínate en la época del cólera. ¿Han escuchado la época del cólera, la enfermedad del cólera? Ya, esas diarreas. Yo tuve la oportunidad de conversar con los médicos que estuvieron en esa, yo era estudiante, me contaron, dice que un paciente entraba y hacía diarrea, hacía entre 4 a 5 litros de diarrea, así, ¡plum! Colapsaba, le ponía su hidratación y al rato otra vez otros 5 litros, o sea, en pocas palabras, le estaban colocando 2 litros por las vías y ya había perdido 5. ¿En qué momento balanceabas? Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron vía en las piernas, vía en los brazos y tenía 4 frascos que le pasaban 4 litros y perdía 5 por lo menos y trataban de pasar el volumen y así lograban sobrevivir hasta que pase el efecto. Entonces, doctores, por eso se murieron en esa época, porque no podrías, o sea, no, ¿cómo reponías esa pérdida tan abrumadora de líquido, ¿no? Desde esa época nunca más ha habido casos de cólera,
así tan aparatosos, ¿no? De repente para la época de ustedes ya viene otra pandemia, otra endemia. Y ustedes, y ustedes mismos son. ¿Sabían ustedes que sus compañeros de la época del COVID, ahorita todos casi tienen trabajo? Todos. Porque en esa época, apenas estabas en sexto año, terminabas el internado y salió una ley que ni siquiera de frente ya podías trabajar en un hospital, porque faltaban médicos. Y su trabajo en el hospital fue considerado como serum. Y ya les dieron su resolución. Y salió una ley que dijo que todos los que han trabajado en los hospitales sean contratados permanentemente. Por eso digo, toda la generación de los compañeros que salieron en esa época, todos tienen trabajo, porque todos se han quedado, porque todos han trabajado en COVID. Pero ahora ya no existe eso, así es que a patear latas nomás cuando salgan. Ya, listo, entonces, en conclusión, doctores, quiero que recuerden que la angiotensina 2 tiene un poder muy interesante. Ahora van a aprender otra cosa de la angiotensina 2. La angiotensina 2, si bien es cierto, cuando yo tengo mi aparato de angiotensina, yo voy a secretar, hay caída de volumen, presión, lo que ustedes quieran. Se activa mi sistema renina, ¿sí? Una cosa que van a darse cuenta es que la renina por sí también estimula la secreción de angiotensina 2. Es como un círculo vicioso. O sea, los dos se apoyan. O sea, la renina y la angiotensina 2 estimula al sistema nervioso central para que secrete ¿qué? ADH. Es pocas palabras, a la tercera ayuda. ¿Cómo fue la primera? Simpático. La segunda, sistema renina y aldosterona. La tercera, le piden ayuda al ADH. Y el ADH también activa el mecanismo de la sed. Entonces necesito tomar agua. La angiotensina 2 hace vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica y aumentar la presión arterial. Y también la angiotensina 2 estimula a la aldosterona para que reabsorba sodio y agua y mejora la bonanza. Por todo lado la angiotensina 2 nos quiere ayudar. O sea, noten la importancia de la angiotensina 2, ¿sí? O sea, es como que te está salvando la vida, ¿sí? Y por último, todo esto va a tratar de aumentar la bulimia y la presión arterial. O sea, eso hace la angiotensina 2. Les pongo un ejemplo que les va de Ripley, ¿ya? Y espero que no me encuentren con ustedes cuando ya sean graduados y cometen el mismo error. Yo soy hipertenso, ¿ya? Yo soy hipertenso. Tengo, digamos, no es que soy hipertenso. Hagan de cuenta que soy hipertenso y mi presión está 180 sobre 100, ¿ya? Y vengo, doctor, me siento mal, he tenido diarreas, he vomitado y me siento mal, doctor. Entonces, me toman la presión y está 180 sobre 100. Y ya, doctor, me duele la cabeza por la presión alta. ¿Qué harían? Dice que perdió mucho líquido. Claro, pero mi presión está alta. ¿Qué harían conmigo? No me digan medicamentos, solo más o menos su lógica que les dice. ¿Qué harían conmigo? Vasodilatar. Las arterias. Pero no se sabe qué es lo que es. No, maniobras basales ¿para qué? No, eso es solamente para arritmias, ¿sabes? Vasodilatar las arteriolas. ¿Y cómo vasodilato las arteriolas? Con medicamentos. Anulando a la angiotensina 2. Ya, entonces me darían un YECA. Y eso baja la hipertensión. ¿Ya? Hagamos eso. Ya. Pero una no es. No, por eso. Soy hipertenso y he tenido diarrea, vómitos y he venido porque me siento mal y me duele la cabeza. Mira, lo que están haciendo ahorita conmigo, doctores, lo hacemos mucho en simulación, porque hay una persona que va a actuar y ustedes van a dar medicamentos y van a ver los resultados de su tratamiento. Si se muere, ya, se murió, ¿no? Pero también puede ser que al momento de bajar la angiotensina 2, ¿qué pasa si el paciente sufría de diabetes mellitus? No, en este caso no es diabetes. No tiene diabetes. En todo caso, puede ser por una obstrucción en las arterias renales. Tampoco tiene. A ver. ¿Cuánto pesa? 70 kilos. No es alcohólico. ¿Pero en qué les ayuda esos datos, eh? No sé, pero suena bacán, ¿no? El médico. Ya, a ver, doctores, quiero que entiendan, algo vida normal, todo normal. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Miren, si han entendido mi clase, lo van a resolver. Miren, a ver. ¿Qué ha pasado con el paciente? Olvídense la presión. ¿Qué ha pasado con el paciente? Ha perdido volumen, ¿sí?
Y cuando yo pierdo volumen, ¿qué se va a activar? Mi sistema renal va a detectar que hay baja volumen, lo que hemos quedado, ¿no? Se activa mi sistema simpático, se activa mi sistema renina y aldosterona. ¿Con qué propósito? Para poder mejorar mi volemia, porque he perdido volumen. ¿Pero qué voy a activar yo? Angiotensina 2. Y como se activó mi angiotensina 2, ¿qué va a pasar? Si yo activo mi angiotensina 2, ¿cuál va a ser? Mi objetivo es aumentar volemia y presión. Pero como yo ya soy hipertenso y mi cuerpo es muy sensible, mi presión se está elevando, no porque tenga mucho volumen, sino porque hay algo que ha despertado la secreción de ¿qué? De angiotensina 2, ¿sí? De sistema simpático. Ya está. Si tú me das un YECA, que es inhibidor, estás bloqueando ese mecanismo protector. Y sí, me va a bajar la presión, me va a bajar, y me voy a ir a 50/30 de presión. ¿Por qué? Porque esto que se ha elevado mi presión, no es que me he elevado mi presión porque quiero, mi presión se eleva porque estoy deshidratado. ¿Qué tendrías que hacer? Me hidratas, se anula todo el mecanismo de la angiotensina 2, ¿y qué va a pasar con mi presión? Va a bajar. ¿Cuál sería el error que pueden cometer como médicos? Que le den un inhibidor YECA. Claro, ¿por qué se elevó la presión de esta persona? ¿Se elevó porque no tomó tratamiento? No, se elevó porque está deshidratado y su cuerpo está reaccionando como mecanismo de defensa. ¿Qué tienen que darle? No le den un YECA, porque, a ver, eso han hecho muchos médicos. Le dan un YECA y la presión que está, o sea, ese mecanismo de ayuda colapsa y van a ver cómo se les va la presión hasta el piso y el paciente se desmaya. Uy, ¿qué pasó? Yo solamente le doy un captopril. ¿Qué has hecho? Has anulado el mecanismo de compensación que estaba teniendo el paciente. ¿Qué tienes que hacer para que todo su cuerpo se regule? Devuelve el volumen que ha perdido. Si le devuelves el volumen que ha perdido, ya no secretas angiotensina 2, ya no secretas renina y la presión se estabiliza. Y ya está. O sea, doctor, y es así tan simple, así de simple es. Pero cuando no lo entiendes en la emergencia o en el hospital o lo aprendiste las cosas de memoria, tú te asustas y dices, no, la paciente está dando un captopril. Y van a ver cómo se les complican los pacientes. ¿Por qué se me complicó a mi paciente? Porque no entendiste el mecanismo que estabas enfrentando. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. En pocas palabras, muchas de las complicaciones que pasan en las emergencias no es por la enfermedad, es porque el médico no entiende lo que está tratando y dan sustancias que no deben dar. ¿Ya? Pero eso no va a pasar con ustedes. Siempre que me van a agarrar ahí, ni siquiera en mi caso, así que... Ya, con esto vamos finalizando. No se olviden que hay vasoconstrictores, vasodilatadores que van a actuar y eso nos permite a nosotros entender todos los mecanismos. No se olviden que el mecanismo de ingesta de agua, las pérdidas de líquidos tienen que ser repuestos. Doctores, si su paciente, digamos, no tolera la vía oral, hay que ponerle una vía periférica para hidratarlo. El objetivo cuando está en este es meterle el volumen, nada más. Doctor, ya lo hidraté y su presión sigue alta. Ahí recién dale un captopril, porque ya anulaste el mecanismo. Pero si a pesar de eso sigue hipertenso, ahora sí, con confianza, dale su captopril. ¿Ya? Conclusión, doctores, hemos aprendido que cómo se regula la tasa, mecanismos intrínsecos, mecanismos extrínsecos. Hay una angiotensina 2, ¿ya? Hay una tasa de agitación neuronal muy importante y hay lo que llamamos el flujo sanguíneo renal efectivo, que tiene que ser el 90% de lo que realmente va a afectar. A ver, doctores, vuelvo a repetir, no es que exista un libro mejor que el otro. Se han dado cuenta que todo es razonar, entender, darle lógica a las cosas. En ese sentido van las preguntas del examen, ¿ya? Por favor, se los voy a advertir, este examen que estoy elaborando, cuando yo terminé de hacerlo, no hay ninguna pregunta parecida a los años pasados, por si acaso. Si por ahí un compañero de tercero, cuarto, quinto les ha vendido exámenes, pues tengan la mala suerte de que no. He creado nuevos razonamientos interesantes que van a tener que responder, ¿ya? Así es que si están acostumbrados a pasar cursos por leer exámenes pasados, en mi curso ya no va a pasar eso, por si acaso.